Salud Pública, Principios de Epidemiología del Medicamento, segunda edición. Estudios de utilización de medicamentos y de farmacología. La terapéutica actual emplea productos y tecnologías de introducción relativamente reciente. A comienzos del siglo XV y aún en el siglo XX, la mayoría de los medicamentos eran remedios de origen natural, de estructura química y naturaleza desconocidas. El desarrollo de las ciencias químicas y de la fisiología en el siglo XV no se acompaña de manera inmediata de grandes avances terapéuticos. En el primer tercio del siglo XX se introdujeron en terapéutica los primeros barbitúricos, los ancestrales y la insulina. Pero no fue hasta los años 40 cuando comenzó la introducción masiva de nuevos fármacos que aprobaban posibilidades de curación hasta entonces inimaginables, sobre todo en el campo de las enfermedades infecciosas. También a partir de este periodo se abrieron nuevas posibilidades en el tratamiento sintomático de cuadros agudos y de enfermedades crónicas. Para citar solo algunos ejemplos, en 1936 se introducen las sulfamidas, en 1938 la fenitoína y en 1939 la petidina, en 1941 la penicilina, en 1943 los primeros derivados de la aminoquinolina y en 1947 la estreptomicina. En 1948 la clotretraciclina y el clorfanfenicol, y en 1951 la isoniazida y la procainamida. Desde este momento el número de nuevos medicamentos para uso terapéuticos aumentan de manera espectacular. Hace 40 años las especialidades farmacéuticas no representaban ni el 25% de las ventas de medicamentos, mientras que en la actual constituyen la mayor parte de las ventas de productos farmacéuticos en las oficinas de farmacia, en determinamiento de las fórmulas magistrales. La rápida introducción de miles de nuevas moléculas en terapéutica coincidió con otra explosión de la demanda creciente de servicios sanitarios, manifestada en formas y cuantías muy diversas según los países. Este incremento del consumo ha sido a la vez consecuencia del desarrollo económico, la puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad social y la presión de los fabricantes. Sin embargo, no han sido uniforme en todo el mundo, así como por ejemplo, se calcula que en 1990 el gasto farmacéutico mundial fue entre 174.000 y 186 millones de dólares, por lo que en un 66% se consumieron en Norteamérica y Europa Occidental. Estas cifras también ponen de manifiesto las tremendas desigualdades entre países ricos y pobres, desigualdades que han tenido a profundizarse en los últimos años. Algunas cifras son incluso más pesimistas. Una parte importante de la población mundial, la que vive en los países menos desarrollados y sobre todo la que vive en medio rural, no tiene acceso a los medicamentos que necesitan. En los países subdesarrollados, en donde los recursos económicos y humanos son escasos e insuficientes, a menudo no se dispone de los fármacos más necesarios a la vez, que no es raro encontrar medicamentos de utilidad terapéutica no demostrada o combinaciones irracionales. En 1991, el director general de la OMS declaró que por lo menos se malgastan anualmente $1 millón en antidiarreicos, antitusígenos y anticatarrales.
de eficacia no demostrada para el tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, cuando que son causa de 7,5 millones de fallecimientos infantiles anuales en estos países. Así, al mismo tiempo, en los países más ricos y en ciertos segmentos de la población de los países pobres, se asiste a una verdadera epidemia de todo tipo de enfermedades inducidas por fármacos como consecuencia del uso excesivo de tratamientos que a menudo son innecesarios. La contribución de los medicamentos a la salud. La introducción de un número tan elevado de nuevos fármacos en los últimos 50 años, así como su amplio uso, ha sido abierto sin duda nuevas posibilidades terapéuticas. Sin embargo, una ojeada a los indicadores generales de salud no suele confirmar esta idea. Los indicadores generales dependen de numerosos factores más importantes que los farmacológicos, como la nutrición, las condiciones de vivienda, las condiciones laborales, la educación y los hábitos sociales. De ahí que su examen no refleje los posibles efectos de los medicamentos y que estos resulten necesariamente diluidos en consecuencias no suelen ser identificados en este tipo de estadísticas. Cuando se empleó por primera vez la penicilina, sus efectos beneficiosos en el tratamiento de sepsis se percibieron inmediatamente sin necesidad de hacer ensayos clínicos. Las descripciones sobre el primer uso clínico de este antibiótico constituyen un número de gran valor sobre el desarrollo histórico de la investigación clínica con nuevos medicamentos. Los efectos terapéuticos observados en los primeros pacientes se consideran penicilina constituida, incluso en la actualidad, una razón ética suficiente para rechazar la posibilidad de un ensayo clínico con distribución aleatoria y controlada con placebo. Pero no todos los medicamentos o modalidades de tratamiento tienen efectos terapéuticos tan obvios. Así, por ejemplo, el efecto terapéutico de la streptomicina sobre la tuberculosis no era tan inmediato como el de la penicilina en la sepsis estreptocócica y estafilocócica. En 1946 se dispone de una cantidad limitada de streptomicina en el Reino Unido. Esta limitación, junto con una duda sobre su posible eficacia terapéutica, sirve como argumento para planificar y realizar lo que se considera como el primer ensayo clínico con un grupo adecuado de control sobre el tratamiento de la tuberculosis con streptomicina. En el ensayo participaron varios centros y en cada uno de ellos los pacientes eran distribuidos al azar en dos posibles modalidades de tratamiento: streptomicina más reposo en cama o bien solo reposo en cama. 2 radiólogos y un clínico evaluaron las radiografías de cada paciente de manera independiente y a ciegas. La sobrevivencia y la mejoría radiológica fueron superiores con streptomicina. Si la sintomatología de un paciente mejora tras la administración de un medicamento determinado, en la mayoría de las situaciones es razonable dudar de la causa real de la mejora, que puede ser espontánea, de la manera eficaz y segura. A principios de epidemiología del medicamento, del fármaco a medio y a largo plazo, así como de las potenciales complicaciones psicológicas, sociales y económicas derivadas de la administración de un tratamiento farmacológico. Además, no siempre existe una correlación entre mayor sobrevivencia y mejor calidad de vida
y las preferencias de los pacientes entre una y otra son viables. En los últimos años se ha considerado una importancia creciente a la medida de índices de calidad de vida y su modificación con tratamientos farmacológicos. Por otra parte, cuando los ensayos clínicos realizados sobre una modalidad terapéutica determinada han incluido un número limitado de participantes, cuando los beneficios potenciales son limitados en términos absolutos, aunque pueden ser importantes en términos relativos, o cuando las poblaciones participantes en ensayos clínicos son heterogéneas, aumenta la probabilidad de cometer un error de tipo 2, es decir, que no se identifica una diferencia real entre dos modalidades de tratamiento. En estos casos, el metaanálisis, es decir, el análisis de los datos agregados obtenidos en varios ensayos clínicos sobre un mismo fármaco, o grupo de fármacos en una misma patología o grupo de patologías con una base fisiológica común, pueden dar una información extraordinariamente útil sobre la eficacia del tratamiento en cuestión. En este contexto es conveniente definir tres términos que se confunden a menudo, pero que se expresan conceptos a la vez diferentes y complementarios: eficacia, relatividad y eficiencia. La eficacia se define como el grado en el que una gran determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio originan un resultado beneficioso en condiciones ideales. De manera ideal, la determinación y la medida de la eficacia se basa en los resultados de un ensayo controlado con distribución aleatoria. La efectividad es el grado en el que una determinada investigación, procedimiento, régimen o servicio puesto en práctica logran lo que se pretende conseguir para una población determinada. Es fácil comprender la diferencia entre eficacia y efectividad. Si se toma el ejemplo de una técnica quirúrgica, el cortocircuito coronario tiene una eficacia demostrada para disminuir la sintomología isquémica e incrementar la esperanza de vida en ciertos pacientes. Pero es obvio que sus resultados en la práctica dependen de factores que han sido evaluados en el contexto de los ensayos clínicos, como por ejemplo, la habilidad del cirujano. Analógicamente, la efectividad de un fármaco en la práctica no solo dependerá de su eficacia intrínseca, demostrado que el contexto de un ensayo clínico, sino que también la habilidad diagnóstica del prescriptor, de las condiciones farmacéuticas del productor cuando esté en el mercado y de un conjunto de factores como la información dada por el médico en el momento de prescribir, las características clínicas del paciente, las características del centro sanitario y el uso concomitante de otros fármacos, la personalidad del paciente, las características de su entorno y otros determinantes, algunas identificables y otros no. Aún en los últimos años se han incrementado considerablemente nuestros conocimientos sobre eficacia. Se sabe todavía poco sobre la efectividad de las intervenciones terapéuticas, los grandes ensayos clínicos de orientación más pragmática que explicativa, como los realizamos en los últimos años. Principios de epidemiología del medicamento. Sobre el tratamiento del infarto agudo del miocardio y sobre su prevención secundaria son una posible aproximación para conocer la efectividad de las estrategias terapéuticas. En esta patología, los ensayos del GISI, en los que han participado casi todas las unidades coronarias italianas,
constituyen un ejemplo modélico de este tipo de evaluación. La eficacia y la efectividad no dan una idea del esfuerzo que es preciso realizar para obtener el resultado deseado con una intervención. Por eso se define la eficacia como los efectos o resultados finales alcanzados en relación con el esfuerzo empleado. En términos monetarios de recursos y de tiempo, o también como el grado en el que los recursos empleados para procurar una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio de eficacia y efectividad conocidas son mínimos, o como la medida de la economía o coste de recursos en los que se lleva a cabo un procedimiento de eficacia y efectividad conocida. El análisis de los costes directos e indirectos de las intervenciones médicas ocupan una proporción limitada, aunque creciente, en los últimos años en las publicaciones médicas. Los efectos indeseables. En los años 30 y 40, cuando la introducción en terapéutica de las sulfamidas y de la penicilina marca el inicio de la terapéutica farmacológica moderna, ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos pudieran producir reacciones adversas. Por ejemplo, ya se habían descrito casos de anemia, aplasia o de granulocitosis atribuidos a medicamentos. Pero fue en esta época cuando se produjo un primer accidente grave que dio lugar a modificaciones legislativas. El hecho ocurrió en Estados Unidos, donde se comercializó un jarabe de sulfanilamida que contenía dietilenglicol como insolvente, lo que originó que más de 100 fallecimientos. Un ulterior desastre terapéutico. La producción de una epidemia de focomelia entre hijos de madres que habían tomado talidomida durante el embarazo fue el primer estímulo para modificar la legislación fuera de los Estados Unidos. En noviembre de 1961, el Dr. Lenz, un pediatra alemán, informó que habían contribuido a un brote todavía en recursos de una malformación congénita extraordinariamente rara, la focomelia, al uso durante el embarazo de talidomida, un nuevo hipnosedante al que se atribuía una mayor seguridad que a los barbitúricos, sobre la base de estudios poco rigurosos realizados en animales y en humanos. En diciembre de 1961 se publicó la primera notificación de un caso en una revisión médica de amplia difusión. La talidomida fue retirada del mercado en 1962. Estudios de utilización de medicamentos y de farmacovigilancia. 9. El número total de casos de focomelia puede haber sido de unos 4.000 en todo el mundo, lo que casi un 15% habría fallecido. Más significativo todavía, una revisión de los trabajos experimentales realizados con este fármaco antes de su comercialización reveló que se había publicado y malinterpretado datos toxicológicos insuficientes y erróneos. En Estados Unidos, la normativa de riesgos de medicamentos era en aquellos tiempos mucho más restrictiva que la de otros países, en parte como consecuencia del episodio anteriormente citado del jarabe de sulfanilamida. Por eso la FDA no había permitido el registro de la talidomida en el país. Se libró de la epidemia de focomelia, a pesar de que no dio lugar a una nueva percepción de los riesgos de los medicamentos y a la modificación de algunas legislaciones nacionales. La tragedia de la
talidomida no tuvo efectos inmediatos. En los años 70, la percepción social de los medicamentos todavía era de las píldoras de la felicidad y no era rara la creencia. No lo es todavía en la actualidad, de que cualquier intervención médica implica un riesgo. Lo ocurrido con el dietilestivestrol ilustrado en esta situación. En 1960 y 1969 se identificaron 8 casos de una rara forma de cáncer de vagina, adenocarcinoma de células claras, en un hospital de Boston. La aparición de varios casos de esta enfermedad, hasta entonces prácticamente desconocidos, llamó naturalmente la atención de un grupo de médicos que tuvieron la suerte de poder consultar la historia clínica obstétricas de estas pacientes. El estudio de Herbst y colaboradores y sus irrefutables conclusiones forman ya parte de la historia. Las 8 historias clínicas de las madres de estas pacientes, en 7 constaban que habían tomado dietilestivestrol, un derivado de estrógeno sintético usado para la prevención del aborto durante el embarazo. En comparación con ninguno de los grupos de 32 mujeres que habían dado a luz en el mismo centro y en la misma época. El aspecto quizás más preocupante de este caso es que la eficacia del DES para la prevención del aborto no había sido demostrado, e incluso un ensayo clínico con más de 1.600 participantes no pudo demostrar algún efecto beneficioso del fármaco sobre el curso del embarazo y del parto. Desde entonces se han identificado miles de casos de este cáncer y se han descubierto que el uso de DES durante el embarazo también puede dar lugar a una mayor incidencia de anomalías, estructuras del cuello, vagina, útero, trompas, esterilidad, embarazo ectópico, aborto espontáneo y parto prematuro entre hijas de las usuarias, así como a un incremento del riesgo de criptoquidia, isopodias, varicocel, hipoplasia testicular y quistes del lipedídimo entre los hijos varones. El caso del dietilestivestrol parece algo excepcional, un accidente que no debería volver a repetirse. Desde los años 70, las publicaciones médicas reflejan una mayor preocupación por la seguridad de los medicamentos y en particular por la relación entre los beneficios y los riesgos potenciales asociados a su uso. Pero las publicaciones médicas son un mundo y así la realidad otro, a veces muy distintos, sobre todo más resistentes al cambio, así como por ejemplo uno de los medicamentos más prescritos en España, la cinaricina, no tiene eficacia terapéutica demostrada en el tratamiento de síntomas neurológicos relacionados con el envejecimiento y además su uso se asocia a un riesgo de parkinsonismo y de otra sintomatología extrapiramidal. Principios de epidemiología del medicamento. Otro producto, un compuesto de gangliosidos de origen bovino recomendado para el tratamiento de neuropatías de diversa naturaleza, pero sin eficacia clínica demostrada en estas indicaciones. Ocupa uno de los primeros lugares del consumo en Italia y en España, y su uso asocia a un riesgo de síndrome de Guillain-Barré y de otras polineuropatías motoras agudas. Casos similares registrados en nuestro medio son los de agranulocitosis inducida por el vasodilatador cerebral, cinepasia, la hepatocefalopatía
toxicidad por Bendasac o las alteraciones del gusto por citialona. Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de evaluar globalmente la relación entre los beneficios y los riesgos que se pueden derivar del uso de medicamentos y no solo los beneficiosos o los riesgos por separado. Además, plantean la cuestión de la necesidad de cada nuevo medicamento, sobre todo cuando ya se dispone de otros similares o cuando el problema para el que se propone no es en realidad el problema. El coste. A partir de los años 50 y sobre todo en los 60, el coste creciente del capítulo de farmacia a los sistemas de seguridad social comenzó a ser motivo de atención para las autoridades sanitarias. La preocupación sobre el coste ha sido el tercer factor. Tras la efectividad y los efectos indeseables que ha cerrado un triángulo en el que se debe basarse la evaluación del papel de los medicamentos en la comunidad. La precaución por el problema del coste de los medicamentos se ha centrado en diferentes áreas. La cantidad total gastada en farmacia como parte del gasto sanitario general, el coste de determinados medicamentos o grupo de medicamentos en comparación con otros, por ejemplo, hipolipemiantes o fármacos para el SIDA, la prescripción excesiva por parte de algunos médicos o centros de comparación con otros, el uso aparentemente excesivo en un país o una región de determinados fármacos o clases de fármacos, la utilidad demostrada y el desperdicio que supone el uso de fármacos de eficacia no probada. Ante estos problemas de índole diversas, pero sin duda de extraordinaria complejidad, se han propuesto soluciones de tiempo administrativo, como control de precios, incremento de la aportación directa del usuario en los sistemas de seguridad social, exclusión de ciertos medicamentos de la financiación de la seguridad social. Estudios de utilización de medicamentos y farmacovigilancia. Creación de formularios institucionales con listas restringidas de medicamentos prescribibles, limitación de talonarios de recetas para los prescriptores y otras, así como por el tipo de cultura, formación continua, edición y distribución de guías para la percepción, boletines, periódicos y otro material impreso. Contacto personal a través de contravisitadores médicos y otras actividades de forma continua. Cabe constar que en general los responsables de la política farmacéutica y los sistemas de seguridad social tienden a preferir las medidas administrativas sobre las educativas. El político y el burócrata necesitan que los efectos de sus acciones se puedan constatar de manera inmediata y no parecer estar muy interesados en las medidas complementarias que pueden dar resultados más tardíos, pero también más sólidos. Los estudios de utilización de medicamentos. Un comité de expertos de la OMS afirma que para la mayoría de las técnicas sanitarias, la conexión entre intervención y efectos es hipotética y que por este motivo se debe intentar determinar desde un punto de vista epidemiológico el grado de eficacia de las diversas técnicas utilizadas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la terapéutica y la rehabilitación. Los medicamentos constituyen un elemento de característica especial con el contexto global de la medicina.
Y por ello, las dos primeras razones: en primer lugar, por el papel como parte de la asistencia médica, y en segundo lugar, por el valor que tiene conocer el modo como son utilizados en la práctica médica. En primer lugar, veamos su papel. Los medicamentos son utilizados como herramientas casi en todas las disciplinas médicas, en los distintos niveles del sistema de atención a la salud y en diferentes situaciones sanitarias, como resultado final de un proceso de diagnóstico y decisión. La prescripción refleja la actualidad y las esperanzas de un médico en relación con el recurso de una enfermedad, ya que la prescripción es un compromiso entre dos partes. Los medicamentos son el punto de contacto más directo entre las estructuras sanitarias y sus usuarios, y constituyen para el usuario el recuerdo simbólico de su contacto con el sistema de atención a la salud y finalmente, ya que simboliza el deseo y la capacidad de modificar el recurso natural. De la mayoría de las enfermedades, los medicamentos se han convertido en un rasgo cultural cuyas implicaciones van más allá de la actividad terapéutica específica. Así, pueden ser considerados como indicadores de resultado que se espera que obtengan las ciencias biomédicas sobre la enfermedad. Principios de epidemiología del medicamento. Considérese en un segundo lugar la manera como los fármacos son utilizados en la práctica médica y los problemas que su uso conlleva. Los medicamentos se han convertido en una pieza tan familiar de la práctica médica actual que más que cualquier otra medida médica, quizás a excepción de las pruebas diagnósticas, corren el riesgo de ser utilizadas en condiciones no controladas y en consecuencias de manera incorrecta, demasiado poco, por razones injustificadas, como placebos o como sustitutivos de un ataque real sobre el problema complejo y molestos. Se ha formado un campo de prevención alrededor de los medicamentos como herramientas terapéuticas que ha sido de origen en las industrias farmacéuticas. Esta precisión ha efectuado a los responsables de la prescripción y a los usuarios, y ha dado lugar a que el sector farmacéutico se encuentre en una disyuntiva permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real y asegurar una expansión constante del mercado. Cuando más se desarrolla como resultados de la investigación productos y muy potentes que modifican delicadas funciones fisiológicas y bioquímicas, mayor es la importancia de sus posibilidades y iatrogénicas a consecuencia de los diversos factores anteriormente enumerados. El estudio del modo como los medicamentos son pensados, desarrollados, promocionados y después utilizados pueden ayudar a caracterizar el mismo sistema sanitario. El objeto básico del estudio del uso de los medicamentos es conocer su interacción con el proceso global de la atención a la salud, en el que las enfermedades son diagnosticadas, seleccionadas para ser tratadas y modificadas en su curso natural, así como los medicamentos forman parte del modo como culturalmente la salud es asumida en una sociedad. En consecuencia, los fármacos no solo deben ser definidos como herramientas terapéuticas, sino también como un punto de encuentro en los que coinciden los diversos factores y actores que conducen a su uso o a su evitación. De ahí que los medicamentos constituyan señales o indicadores de la prevalencia
de problemas médicos y de la manera como la comunidad científica y médica interactúan con los usuarios en la selección de soluciones a través de la intervención farmacéutica. Por otra parte, se conoce poco las circunstancias en las que se emplean los fármacos cuya eficacia ha sido probada en ensayos clínicos controlados. El conocimiento de estas circunstancias es de gran utilidad para conocer las determinantes de la efectividad del uso de los medicamentos. Estas reflexiones sobre la posición de los medicamentos en la práctica médica explican que no sea sorprendente que el tratamiento farmacológico se haya convertido desde hace cierto tiempo en un tema extraordinariamente rico de discusión y de provocación para quienes consideran que las actividades asistenciales deben incluir esfuerzos permanentes de autoevaluación. Está claro que la tendencia creciente a asegurar la valoración controlada de los medicamentos, no solo cuando son introducidos en el mercado, al menos en los últimos años, sino también en su uso a largo plazo, no es una casualidad. Comparados con la mayoría de las técnicas médicas, los medicamentos se han convertido sin duda en objeto de una vigilancia especial. Definiciones. La historia postnatal en un fármaco comienza cuando este es comercializado. En este momento, el nuevo producto ha sido sometido a un estudio experimental. Unas decenas, a veces unos centenares y raramente unos miles de pacientes lo han recibido. Incluso en las últimas fases del proceso de desarrollo previo al registro, la fase 3 o ensayo clínico controlado, el fármaco es utilizado en condiciones de rigurosa supervisión por un número comparativamente reducido de pacientes, que además no son plenamente representativos de los futuros usuarios y que reciben el tratamiento en condiciones diferentes. Por otra parte, la mayoría de los ensayos clínicos anteriores a la comercialización en fase 3 se realizan con el objetivo principal de justificar y conseguir el registro de comercialización y no con el de situar el nuevo producto en terapéutica en comparación con otras alternativas, por lo que son poco útiles para predecir los efectos de un nuevo fármaco con su uso clínico real. Además, las dosis empleadas en estos ensayos inicialmente recomendadas son a menudo excesivas. Basta recordar los casos de los diuréticos tiazídicos y los bloqueadores adrenogénicos en el tratamiento de la hipertensión, los contraconceptivos orales, diversos antiinflamatorios, captopril o sidobudina, lo que ha sido causado frecuentemente de reacciones adversas que pueden haberse evitado. En este contexto es indiscutible la necesidad de conocer cómo se usa el fármaco y qué efectos producen en la vida real. La definición de utilización de medicamentos que mejor sirve para nuestros objetivos es la adaptación de un informe de la OMS, precisamente y no casualmente. El primero sobre la selección de medicamentos esenciales, la comercialización, la distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. Con los mismos criterios podemos proponer inicialmente la siguiente definición de farmacovigilancia: la identificación y la valoración de los efectos del uso agudo y crónico
de los tratamientos farmacológicos en el conjunto de la población o en un subgrupo de pacientes expuestos a tratamientos específicos. Ambas definiciones ilustran la de dos facetas completamente de una actividad general cuyo objeto es el seguimiento de la vida de los medicamentos en la comunidad. Más recientemente se ha definido la farmacoepidemiología como el estudio del uso y de los efectos de los fármacos en números elevados de personas, aunque el término se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo en círculos de la industria farmacéutica y más particularmente de la norteamericana. La definición abarca un ámbito más limitado que el de la utilización de medicamentos, por lo que preferimos esta última. En cualquier caso, si se pone el acento en la utilización de medicamentos, el punto de observación es el momento de la prescripción. Las principales características que hay que medir son la pertenencia, la cuantía, la variedad y otros costes, aparte de los cuales se pueden extrapolar las consecuencias médicas y sociales. Si se pone el acento en la farmacovigilancia, el punto de observación lo constituye los efectos detectables del medicamento, los cuales, según los objetivos específicos del método seleccionado, se intentarán relacionar con el tipo y con la intensidad de la exposición, ya que hasta ahora estas dos líneas de investigación se han desarrollado de manera paralela, aunque empleando métodos diferentes. Parece recomendable mantener esta distribución e intentar encontrar la continuidad y la complementariedad en la descripción observativa que se resume en la tabla 1 y 3 y que se describe con mayor detalle en los capítulos de este libro. Los elementos de análisis hasta aquí comentados constituyen a la base y la definición enunciada en el informe técnico de la OMS anteriormente citado sobre la relación beneficio-riesgo de un fármaco. Es un medio para expresar un juicio referente al papel de un fármaco con la práctica médica, basada en datos sobre eficacia y seguridad, junto a consideración sobre las enfermedades en las que se emplea. Este concepto puede ser aplicado a un solo fármaco o en la comparación entre dos o más fármacos utilizados para la misma indicación. Hay varias publicaciones recientes en las que el lector puede encontrar información completa sobre el desarrollo, características y aplicación de las diversas actividades en este campo. Conclusiones. Podría ser útil comenzar por el final a partir de la definición de relación beneficio-riesgo como clave para comprender e incluso como consecuencia práctica de un modo determinado de plantear la política de medicamentos, el que se basa en el concepto de medicamentos esenciales, aunque algunos autores consideran inicialmente que este concepto conduce a una práctica terapéutica de segunda clase. No hay que olvidar que la selección de medicamentos es un ingrediente necesario de la práctica médica. Piénsese, por ejemplo, en las listas restringidas de medicamentos de los hospitales más prestigiosas o en el número más limitado de medicamentos comercializados en el país, sanitariamente desarrollado. El concepto de medicamento esencial, con el que implica el mejor conocimiento de los efectos de los fármacos que se usan, constituye un componente básico de la investigación de farmacología clínica y en consecuencia es un instrumento impredecible para mejorar el impacto de esta última sobre la calidad de la práctica médica. El informe técnico número 615 de la OMS da una idea muy precisa del papel de la
evaluación de los medicamentos, al menos si se aceptan sus términos de referencia. Estos son la consideración de las prioridades sanitarias y de las necesidades de una población, el diagnóstico de sus problemas sanitarios, la evaluación de los recursos posibles, la puesta en marcha de estudios de utilización de medicamentos y de farmacovigilancia, la educación de los prescriptores y de los consumidores y finalmente el uso óptimo de los recursos financieros. En esta perspectiva es el ángulo positivo de los recursos financieros y la verificación de la cuantificación de los efectos farmacológicos, la actividad hasta ahora menos desarrollada, el que resulta más favorecido mucho más que la vigilancia del uso inadecuado o de los riesgos de un uso correcto. La epidemiología del medicamento consiste pues en el estudio descriptivo del uso de los recursos terapéuticos farmacológicos, así como el análisis de sus efectos en términos de beneficio, efectos deseables y coste. La epidemiología del medicamento se ha desarrollado como disciplina con entidad propia en los últimos años. Durante este tiempo no ha dejado de ir acompañado de una carga variable según el problema, según el protagonista, ya fuera una persona o grupo, ya fuera un medicamento, y según los métodos de sospecha y de dudas. Además, se ha configurado como una parte no solo integrante, sino básica de la farmacología clínica, sobre la que puede ejercer una fuerte influencia en la determinación de sus campos de interés, métodos de trabajo y objetivos, investigación y docente.